Cuando escuchamos la palabra persecución religiosa, solemos imaginar escenas del pasado, los primeros cristianos en el Imperio Romano o las grandes persecuciones de la historia. Sin embargo, la realidad es que la persecución de los cristianos no pertenece solo al pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen sufriendo discriminación y violencia simplemente por vivir su fe. Diversos informes internacionales estiman que más de 360 millones de cristianos padecen persecución o discriminación en el mundo, y que más de 5.400 millones de personas viven en países donde la libertad religiosa no está plenamente garantizada. Esta persecución adopta muchas formas. A veces es abierta y violenta, como ocurre en contextos de terrorismo religioso o en regímenes autoritarios, pero otras veces es más sutil. Una presión cultural o política que intenta relegar la fe al ámbito estrictamente privado, como si la religión no pudiera tener ninguna presencia en la vida pública. En muchos lugares del mundo, la fe cristiana incomoda porque propone algo muy radical, que la dignidad de la persona está por encima del poder, de la ideología y de los intereses económicos. Y precisamente por eso, a lo largo de la historia, los cristianos han sido perseguidos. Pero hay algo que hace único su testimonio. Frente a la persecución, no responden con violencia. Su respuesta sigue siendo la del Evangelio, el perdón, la esperanza y la fidelidad. Hoy quiero acercarnos a esta realidad para comprender mejor qué está ocurriendo y por qué la libertad religiosa no es solo un asunto de los creyentes, sino un tema que afecta profundamente a toda la humanidad. Era il 1975 quando Francisco Javier Nguyen Van Thuan, obispo auxiliar de Saigón, fue apresado por la policía vietnamita en una Saigón recientemente liberada después de la larga guerra contra los Estados Unidos, la famosa guerra del Vietnam, un cambio de gobierno abrupto que lo llevó a pasar muchos años primero en la prisión de seguridad de Hanoi, luego fue a un campo de reeducación y terminó finalmente bajo un arresto domiciliario, y donde ahí también escribió su testamento espiritual, diríamos, El Camino de la Esperanza. Pero hoy les quiero leer una parte de la narración que de esos años de prisión Teresa Gutiérrez de Caviedes escribió. El libro se titula Van Thuan, libre entre rejas, y narra esos 13 años, el camino en el cual fue una grande ocasión para la conversión propia y, hecho muy simpático, la progresiva conversión de todos aquellos que le rodeaban. No podían ponerle al lado a nadie porque terminaba convirtiéndose. Vamos a escuchar este breve episodio de este libro compuesto por 80 breves capítulos brillantes escritos con una pluma privilegiada por Teresa Gutiérrez de Caviedes. Capítulo 27. Agonía y asalto al cielo. Entre el ruido sordo de las olas, Thuan oyó primero el rumor de una voz y, conforme iban acercándose, un quejido desolador. Un hombre agonizaba en el suelo bajo la mirada impotente de los de su alrededor. De vez en cuando mascullaba algo ininteligible. Le musitó unas palabras ataverada y los dos se inclinaron un poco al lado del moribundo, que abrió los ojos cuando sintió el aliento de Thuan cerca de su rostro. Dios mío, piedad, que ella recoja mi alma. Las sílabas entrecortadas de aquella voz que se apagaba ahora se entendían mejor. Hijo mío, soy sacerdote. Thuan miró a Taberada y tiró un poco de la cadena para arrodillarse y susurrar en el oído del moribundo en su idioma. ¿Cómo te llamas?
Gracias, Dios mío, gracias, dijo a voz en grito el hombre. Y luego, casi ahogándose, suplicó: Padre, absuélveme, que quiero salvarme y no soy digno del cielo. ¿Cómo te llamas?, repitió Tuan mientras imponía las manos en la cabeza. Giovanni, padre. Giovanni, vamos a decirle a Jesús que te acoja en el paraíso. Mi madre siempre me dijo que le pedía a la Virgen que me ayudara en el momento de la muerte. Pero, padre, yo he robado más que el buen ladrón. He robado a muchas niñas. Se ahogaba, pero necesitaba seguir hablando. Le he robado su sexo. He visto el terror en sus ojos y lo he ignorado. He sido un mal soldado. Hijo mío, ¿y te arrepientes? Tuan seguía con la mano puesta sobre su cabeza. El moribundo asintió vagamente con la cabeza. Ya no le quedaba fuelle para hablar. Ofrecemos todo tu sufrimiento a la Madre del Cielo para que sane las heridas de esas niñas, para que les regale una sonrisa nueva. ¿Querrás cuidar de ellas con María en el paraíso? El moribundo volvió a sacudir la cabeza. Su rostro se distendió y la comisura de sus labios intentó dibujar una sonrisa. ¿Dónde vive tu madre? Asís, balbuceò. La signora Luisa della Scala, Piazza della Fontana. Dígale que morí confesado y en paz. Tuan se inclinó a su oído y empezó a susurrarle una canción popular. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva dal freddo che aveva. Stai zitto, figlio, che adesso ti piglio, il latte l'ho dato, il pane non c'è. El soldado dio un fuerte estertor y quedó yerto. Taverada apoyó la cabeza en el hombro de Tuan, que seguía tatareando. No me cuentes lo que te ha dicho, le dijo cuando terminó de cantar. Pero, ¿en qué lenguas hablaban? Italiano. Tú sabes otros idiomas. Estudié la ciencia de Dios en Roma. También he tenido que hacer muchos viajes y he aprendido lenguas distintas. Me encantaría que nos contaras historias de tus viajes. Esta canción es de una tierra hermosísima, donde el viento se hace música y el sol baila con la luna, donde las vides manan. Tuan suspiró extasiado. Me temo que tendremos que esperar que traigan la comida y avisar a los oficiales para que se lleven el cadáver. Pobre hombre. Morir tan lejos de casa y ahora ser pasto de los tiburones. Al menos parece que se ha ido en paz. No sé qué es lo que les dices, pero me encantaría ser capaz de embrujar así. ¿Qué contaba tu canción? Hablaba de un niño que nace pobre, que tiene frío, llora, pero su madre no puede darle leche ni pan, porque no tiene. Entonces lo toma en brazo y lo acuna, y lo cubre con su velo. Pobre madre. No puede haber un sufrimiento peor que ver titiritar de frío a un recién nacido, oír el llanto hambriento. Te aseguro que la madre de la canción es la que más ha sufrido de la historia. Después mataron a su hijo, y era el más justo de todos los hombres. Tuan puso la mano en el hombro de Taverada, con el otro brazo hizo una señal a Uy y a Tao. Ellos se acercaron y miraron espantados el cadáver. Os pido que oréis conmigo un rato por este hermano nuestro. Pronto vendrán a traer el rancho y supongo que se llevarán el cuerpo. Vamos a velarlo mientras. Los dos hombres se arrodillaron sin saber qué decir. Mi pequeño Tuan, Francisco. Otra voz
rasgó el aire. Juan Tuan se estremeció al reconocer el inconfundible acento de los habitantes de Hue. Antes de continuar con el episodio, queremos compartir un momento de nuestra vida comunitaria, el Círculo Lector. El Círculo Lector es un espacio en el que leemos y comentamos juntos algunos artículos de la revista Litere Communionis. A través de estos textos, buscamos ampliar la mirada y dejarnos acompañar por los testimonios y reflexiones que la revista nos propone. En esta ocasión, dentro de nuestro Círculo Lector, escucharemos un fragmento de un artículo que pertenece al primer número de la revista, publicado en enero, cuyo tema fue La lección de los pobres. El artículo se titula Llamada a un lugar bello y recoge el testimonio de Elizabeth Ramírez, quien narra su camino hacia la fraternidad de San José y cómo, en medio de su historia personal, descubrió una compañía donde fue acogida y donde pudo reconocer la presencia de Cristo en su vida. Lo especial de este momento es que la misma Elizabeth comparte su experiencia durante el Círculo Lector. Escuchemos este fragmento. Desearía yo compartirles tantas cosas que Cristo me ha regalado, ¿no? Cómo he sido y estoy siendo hecha, y todo lo que mi corazón guarda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aconteció que el amor en mi vida, es decir, Cristo, Dios encarnado, me pidiera ser suya, ingresando a la fraternidad de San José? Debo confesar que no recuerdo bien si fue hace 27 o 28 años. Sin embargo, puedo reconocer que ha sido una bella historia de amor, que surgió por dos circunstancias que ahora entiendo me fueron dadas por el misterio de la vida para conducirme hacia Él. La primera fue mi grito de dolor cuando mi hijo nació para el cielo. Dios mío, si existes, ayúdame. Y esto me asombra porque yo no fui educada en la fe, solo fui bautizada y confirmada desde muy pequeña por mis abuelos, que eran personas de mucha fe, y esto a escondidas de mi padre. Entonces me pregunto, ¿cómo pude gritarle a aquel que podía responder a mi dolor sin conocerle? Y la segunda circunstancia fue otro grito de mi corazón. Deseaba ser amada, ser abrazada, porque desde pequeña siempre me faltó el afecto de mis padres, lo que derivó en tantas equivocaciones y experiencias, buscando lo que podía darme el amor y la felicidad. Ahora sé que en realidad gritaba al amor verdadero. Bien, esto fue lo que antecedió mi necesidad, ¿no? Entonces, mi camino a la fraternidad de San José comenzó cuando conocí el movimiento de comunión y liberación. En ese momento vivía con amargura y resentimiento hacia mis padres y mi hermana, y también hacia el padre de mis hijos. Además de que prevalecía en mí un gran sentimiento de culpa por lo sucedido conmigo. En pocas palabras, vivía muerta en vida y con una gran depresión. Pero un día, por circunstancias inesperadas, aconteció. Conocí un ángel llamado Graciela, quien comenzó a invitarme insistentemente al movimiento, pero yo me rehusaba. Le daba pretextos para no conocer a sus amigos, entre comillas. Sin embargo, en el fondo, mi no para conocer a sus amigos nacía de que no me sentía digna de Dios, a consecuencia de toda mi historia personal de equívocos. Pensaba que solo las personas perfectas y buenas participaban en la iglesia, pero un día el Señor me tomó por sorpresa y me dijo, ahora es el momento. Fue impresionante. Ya no tuve pretextos para decirle a mi querida amiga que no podía, y dije sí. Entonces conocí a Lorenzo Fanelli y a Daniel Semprin. Para mi sorpresa, los amigos de Graciela y el lugar no eran lo que yo pensaba. Nunca me imaginé que pudiera existir un lugar así, donde no me juzgaron, donde fui abrazada, así como era, y en el que se me proponía una manera tan bella de vivir la vida, diferente a como yo la había vivido siempre. Pues aconteció. Ahí fue donde Cristo me conquistó. Dio respuesta a mi grito, a mi dolor, y me mostró el sentido de mi vida y el de mi dolor también. Me hizo encontrar el amor verdadero.
o sea, a Él mismo. Y también sanó las heridas de mi corazón hacia mis padres y mi hermano. Los llegué a amar y al padre de mis hijos a perdonar. Es importante que mencione también que en el movimiento hice mi primera comunión, por lo que ya les comentaba antes. No tenía este sacramento. Esta es otra historia. El cielo lloraba conmigo por este deseo de confesarme y ser perdonada, y no lo lograba. Al final miró mis lágrimas y me concedió la confesión. Entonces ya pude tenerlo. Después de unos años de fidelidad entre él y yo, es decir, viviendo la compañía de CL, el Señor, despacio y también dolorosamente, me reveló la manera de hacerme suya. Él me miró, me llamó por mi nombre y apellido. Elizabeth, ¿deseas ser mía? ¿Deseas pertenecerme en la fraternidad de San José? Hoy le pregunto con asombro, ¿cómo te fuiste a fijar en mi Señor? Me sacaste de mi nada, de mi mezquindad, para hacerme tuya. Esto ocurrió a través de otro ángel, nuestra querida amiga Dora Luz. Después de haber comenzado a hacer una experiencia de plenitud en CL, le dije sí. ¿Por qué? ¿Cómo agradecer todo el bien, la belleza, el amor, el abrazo que estaba viviendo, solo entregándole mi vida? Y así fue como yo entré a la fraternidad de San José a hacer este camino tan bello. Ahora paso a la segunda pregunta, ¿no? Que es, me preguntaba Arturo, ¿en qué términos expresarías lo que te ha dado la San José? Para responder, digo lo siguiente. La anunciación es el sí de Dios, es decir, Dios le ha pedido permiso a la Virgen para hacerse carne, para nuestra salvación. Entonces, dicho esto, respondo a la pregunta. Puedo reconocer que el sí de Dios en mi vida es esta compañía humana que es la Fraternidad de San José, donde me ha dado su sí a través de los síes de mis fraternos. Y esto me asombra, me conmueve. Es su misericordia. Me dio la dignidad de mi yo. Me ha dado la gracia de hacerme suya, arrancada de mi nada, de mi mezquindad, como a la Magdalena, como a la Samaritana, para hacerme ver quién es Él, el amor de mi vida, y para ponerme en un lugar con rostros y nombres que son signo de su presencia, y donde se ha donado a mí y me ha pedido permiso para entrar en mi vida, tomándome de la mano para vivir y hacer experiencia, siempre por su gracia y misericordia, de una aventura humana, de una plenitud de vida, de la que apenas soy consciente, la cual nunca imaginé vivir. Me ha dado una compañía humana para mostrarme el camino de mi cumplimiento, de mi felicidad. Entonces, cambió mis lágrimas en alegría. Ahora soy cada vez más consciente de que no me debe nada, de que el dolor, el sufrimiento y el sacrificio son ganancia. Como dice San Pablo, porque para mí vivir es Cristo y una ganancia el morir. Termino mencionando o diciendo y agradeciendo a cada uno de ustedes por su sí, porque sin ustedes yo no estaría aquí ahora para participar en la construcción de su iglesia. Yo soy tú que me haces. Y entonces, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Gracias. Existen formas de persecución que no son violentas ni llamativas, pero que representan una forma de eliminar la presencia cristiana en el mundo. Nos referimos a una mentalidad que considera la religión y el cristianismo, en particular, como peligrosos para la convivencia civil y los relega a la esfera privada, excluidos de los lugares públicos, en nombre de una laicidad que no es tal, pero que lleva el nombre del laicismo. Escuchamos dos cuentos imaginarios que documentan este estilo laicista. ¿Son las religiones una cuestión pura de conciencia? Clase de Antropología Cultural en una universidad pública de la Ciudad de México. Hoy, compañeros, abordaremos el tema de la religiosidad típica de las tribus primitivas, en particular de los indígenas guaraníes,
que vivían en una región que hoy corresponde a la zona que rodea el Río de la Plata en Argentina y Paraguay. Sabemos que, como todas las religiones arcaicas, nació de la relación de sumisión que los hombres sentían hacia la naturaleza. Profe, pensaba que era la expresión de una necesidad del alma humana en busca de... No. Las almas de esos hombres eran incapaces de esos vuelos de fantasía y vivían aterrorizados por las fuerzas naturales que le rodeaban. De este temor surge la idea de que estas fuerzas son divinas y que es conveniente establecer una relación con estas deidades para hacerlas propicias. De ahí los cultos, las mitologías, las imágenes, etc. Esto ocurre en religiones politeístas, ciertamente, pero luego el monoteísmo marca el paso hacia una imagen más adecuada de Dios. Primero que nada, es mejor escribir Dios con una letra minúscula, al menos en un habla. El monoteísmo, según mi parecer, no es más que una forma ligeramente más evolucionada del mismo fenómeno. En lugar de percibir dependencia de una pluralidad de elementos naturales, han privilegiado a uno por encima de todos. Por ejemplo, el Sol, una fuente obvia de energía para todos los seres vivos. Pero los filósofos griegos también buscaron el origen de todo, y hablaron de ello de muchas maneras. Me parece que al final, la religión y la filosofía son dos caminos diferentes hacia el mismo fin. Amigo, es necesario hacer una distinción clara entre religión y filosofía. La primera se basa en la creencia pura, la segunda en el uso de la razón, y con el tiempo ha liberado la mente humana de todas las formas fantásticas, llegando a traducir en forma científica todo lo que la imaginación humana quería saber. La religión y la razón, especialmente la racionalidad científica, siguen caminos opuestos y son sustancialmente incompatibles. Pero, profe, yo soy creyente, y no creo que sea tan irracional. Tengo buenas razones para creer lo que creo. Sus convicciones son respetables, como todas, pero no pueden entrar en el discurso cultural que estamos llevando a cabo en estas horas de lecciones. Profésalas fuera, en la iglesia, pero aquí estamos en una universidad estatal y es el templo de la ciencia este lugar, un lugar por su naturaleza ajeno a cualquier forma de creencia subjetiva. Ahora, por favor, reanudamos la discusión sobre las tribus primitivas, por favor. Gracias. La laicidad en México. La religión es una forma de creencia sustancialmente irracional. En el aula de un instituto francés. Alain, ¿qué llevas al cuello? Una pequeña cadena, profesor. Por supuesto, pero que está unido a la cadena. Un pequeño crucifijo. Es un regalo de mi abuela y me importa mucho. Me trae suerte. Entiendo que quieres a tu abuela, pero tienes que quitártelo ya. Pero, profe, ¿por qué? Me gusta y además no se ve mucho. Algunos de tus compañeros pueden sentirse ofendidos por este símbolo religioso tuyo. Pueden pensar en las cruzadas, por ejemplo. Pero aquí todos somos amigos. No vamos a discutir por esas cosas. Precisamente por esta razón tienes que eliminarlo, para mantener esta unidad y no causar divisiones. ¿Y tú qué quieres decir, Mohamed? Entonces también tengo que dejar el cuadernillo del Corán que llevo conmigo en casa. Ted, Mohamed, y como todos, puedes llevarlo en tu mochila, pero no lo exhibas delante de tus compañeros. Igual que nuestro amigo Sikh, Siddhartha, tendrá que quitarse el encaje del pelo al entrar en clase. Aquí, chicos, todos somos iguales y no podemos permitir que los símbolos religiosos generen desacuerdos entre nosotros. En casa, todos son libres de vestirse como quieran y honrar a su Dios, pero en Francia la escuela es laica y las religiones no pueden entrar, ni siquiera en forma de símbolos. Sabemos el caos que han producido los choques de religiones a lo largo de la historia. Por lo tanto, es mejor evitar que se repitan. Más vale prevenir que curar. La laicidad en Francia.
es decir, una caja vacía. Antes de despedirnos, queremos compartir una noticia reciente dentro de la vida de la Iglesia que también nos recuerda algo muy importante, cómo el testimonio cristiano sigue dando fruto a lo largo del tiempo. Hace unos días se anunció un paso importante en la causa de beatificación del siervo de Dios Luigi Giussani, sacerdote italiano y fundador del movimiento Comunión y Liberación. El arzobispo de Milán, Monseñor Mario Delpini, anunció que ha concluido la fase diocesana del proceso para su beatificación, después de años de investigación sobre su vida, sus escritos y el testimonio de muchas personas que lo conocieron. Durante este proceso, se recogieron también numerosos testimonios que confirmaron la profundidad de su vida cristiana y la huella que dejó en tantas personas. Ahora, toda la documentación será enviada al Vaticano, donde continuará el proceso que podría llevar, si Dios quiere, a su beatificación. Y esta noticia también nos recuerda algo muy bello, que la Iglesia reconoce como santos a personas que, en circunstancias muy distintas, han vivido su fe con radicalidad. Algunos lo hacen en medio de la persecución abierta, otros, como el siervo de Dios Luigi Giussani, a través de la educación, el acompañamiento y el anuncio de Cristo en la vida cotidiana. Pero en todos los casos hay algo en común, una vida transformada por Cristo que termina iluminando la vida de muchos otros. La persecución de los cristianos no es solo una cuestión religiosa. En realidad, es un reflejo de algo mucho más profundo: la lucha por la libertad de la conciencia humana. Cuando se limita la libertad religiosa, no solo se restringe la fe de una persona, se debilita también la posibilidad de que la sociedad sea verdaderamente libre, plural y pacífica. Por eso muchos pensadores y líderes han señalado que la libertad religiosa es uno de los pilares de la paz social. Allí, donde se respeta la conciencia de cada persona, es más posible construir convivencia, diálogo y justicia. Y quizá lo más sorprendente en medio de todo esto es la respuesta de quienes sufren la persecución. En muchas partes del mundo, los cristianos perseguidos siguen rezando por sus perseguidores, continúan sirviendo a los pobres, defendiendo la dignidad humana y anunciando un mensaje de reconciliación. Su testimonio nos recuerda que la fe no es solo una idea o una tradición cultural, es una forma de vivir que puede sostener incluso en medio del sufrimiento. Recordar a los cristianos perseguidos no es solo una cuestión de información o de estadísticas, es una invitación a no olvidar que la libertad religiosa es un derecho fundamental de toda persona. Y también es una pregunta para nosotros: ¿qué lugar ocupa realmente la fe en nuestra vida? Yo soy Andrea Pineda y esto fue Camino hacia el Destino, un podcast de Litere Comunionis. Hasta la próxima.